Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y buena. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y también por distintas cableras, así como a nivel mundial a través de el Facebook Live de Noticiero 1. Las reformas al Código Integral Penal, COIP, son más de 15. Pero una en especial concentró la atención del país y reactivó un debate tan viejo como apasionante. Porque trata de un dilema y una práctica milenarios del ser humano. Impedir un nacimiento cuando proviene de un embarazo no deseado. Hoy convoco este panel, sin embargo, para un aspecto aún más concreto de la reforma al COIP. No enviar a la cárcel a una mujer violada cuando se le practique un aborto, porque hoy eso es delito penado con 6 y hasta 24 meses de cárcel. Ese caso concreto vamos a examinar ahora, sin desconocer todas las proyecciones que implica, pero sin alejarnos también de esa tragedia, porque en ambos casos lo es. Permitir el nacimiento de alguien producto de una violación o impedirlo, de esa tragedia cuya real magnitud ilustra el hecho de que más de 17,000 menores de 14 años quedaron embarazadas por violación entre el 2009 y el 2016, según estadísticas vitales del INEC. Y esto de los casos conocidos o reportados, el subregistro debe ser al menos el doble. ¿Qué posición asumir ante esta reforma? Requiero saberlo de mis panelistas en esta primera parte del programa a través solo de un concepto breve frente a este asunto. Abogada Silvia Bendía, especialista en derechos humanos y derechos de la mujer, bienvenida. Bueno, el Estado no puede mandar a la cárcel a una mujer violada que abortó. Si no fue capaz de proteger físicamente ni sexualmente su integridad, mal puede revictimizarla. Ahora, su criterio inicial, con igual brevedad, abogada Inés Manzano, especializada en temas ambientales y abogada. Bueno, yo creo que el aborto no puede ser considerado como un método anticonceptivo en la manera en que está dispuesto en la legislación o la propuesta de la legislación, más que está ahora. Y creo también que hay que salvaguardar las dos vidas, la vida de la madre con todos sus problemas sociales, porque esto tiene una grave incidencia hacia el futuro de la sociedad, pero también en el momento de desarrollo integral de las personas. Bien. Hay una dignidad humana en la mujer y en el niño por nacer. Gracias por completar estas visiones. Por ejemplo, el niño por nacer es una cosa de la cual le preguntaré al ginecólogo. ¿Hay un niño allí? Todavía no, no es una persona. ¿Hay una vida humana? Sí. En fin, para poner estos temas en contexto tan provocativos, he aportado una visión científica y práctica. He invitado al catedrático universitario y ginecólogo doctor Francisco Mena Silva, 55 años, 27 en la cátedra de cirugía y anatomía, 3.420 niños traídos al mundo y 5 hijos. Doctor Mena. Pienso que la vida siempre se preserva, sobre todas las cosas. En el momento que hay un desarrollo inteligente, digámoslo así, que se produce la concepción, a partir de ahí tiene que preservarse. Pero existe un término bastante interesante que se puede manejar, que se llama la salud reproductiva y los derechos de la mujer que pueda tener. En ese contexto se arma toda una tragedia, como tú bien lo definiste. Y no deja de ser una tragedia desde el punto de vista social, psicosocial y psicobiológico y todo. Bien. ¿Cómo lo enfrentamos entonces con esta reforma? Es lo que vamos a debatir. O cómo la postergamos, o cómo la eludimos. Les reitero que antes de tener nuevamente a los tres para debatir sus puntos de vista, en este encuentro veraz, indagaré primero en sus opiniones, con una entrevista individual a cada uno.
tendrán 2 minutos al inicio para hablar sin interrupciones. Sin embargo, antes de esto, veamos las reacciones de diversos legisladores cuando hubo el primer debate de esta reforma en la Asamblea. Planteamos figuras que es de reforma al comiso, como el comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado. Es un tema que los políticos no quieren tratar, no quieren que se les pregunten, no quieren pronunciarse, peor aún en periodo electoral. Aborda 14 aspectos de relevancia. Se analizaron 82 observaciones remitidas por los asambleístas, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil. Para mí no hay disquisición. Yo estoy a favor del artículo 45 y por tanto estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. Tenemos que legislar pensando en que la violación y el embarazo por violación tiene grandes y graves consecuencias. En que la solución a problemas gravísimos de la sociedad se lo resuelva con violencia, y con violencia hacia inocentes que además son sujetos. Bien, ahí tienen los pronunciamientos políticos. Vamos al técnico científico del doctor Francisco Mena, que nos anticipó ya y le pido completar ahora en los siguientes 2 minutos, doctor. Bien, tiene un video, no sé si se puede... Comencemos con el video, sí. Pero primero quisiera oír su exposición completa y luego lo tomamos como refuerzo. Aquí hay 2 términos que hay que aclarar, ¿no? El producto de la concepción se debe a 2 fenómenos, si le puede llamarse así. El uno es la fecundación, que es la puesta ovular de un óvulo que sea capaz de ser fecundado con un espermatozoide que tenga la reacción acrosomal, que se llama, que es la capacitación que tiene el espermatozoide para que pueda penetrar en el interior del óvulo y dejar su información genética. A partir de ahí se produce el primer fenómeno que se llama fecundación. La fecundación ocurre en la trompa de falopio, en la tercera parte externa de la trompa de falopio. Este huevo fecundado va a ir viajando por la trompa, el oviducto, hacia el útero. Se demora entre 14 días más o menos en su viaje. En su viaje va clivando sus células. Quiere decir que de 2 células se hacen 4, 6, 18, 250.000 células. Es decir, se lo consideraría un organismo ya en ese momento, un órgano inteligente, porque sabe lo que tiene que hacer y de hecho se ha investigado más profundamente sobre el tema gracias a la fertilización in vitro y todo este tema. Hay unos genes llamados genes Hox, que son los que determinan qué es lo que va a seguir haciendo este huevo fecundado. Una vez que ingresa en el útero, ocurre el segundo fenómeno, que es la implantación. Si tú sumas matemáticamente fecundación más implantación igual a un embarazo, a partir de ahí, la madre que se hace cargo de este huevo fecundado, implantado, comienza a nutrirlo y a partir de ahí genera la vida. Bueno, a partir de en ese entonces comienza una serie de cambios morfológicos, funcionales, y se considera que alrededor de las 20 semanas recién tiene conciencia de existencia. Eso es lo que se rebate mucho. Ok, sí. Ya. Yo quería primero su explicación teórica, luego vamos a ver el soporte gráfico, pero antes de eso, una serie de preguntas, entre comillas, técnicas, que sirven para ilustrar el debate, porque hay legislación que habla de proteger la vida, otros de que dicen desde su concepción. Y en la misma Constitución hay una contradicción entre un artículo que creo que es el 45, que habla respecto a la defensa de los niños y la familia, y otro, el 43, que es el de la mujer. En fin, por eso, para ilustrar a la gente más que a los legisladores, que no se han ilustrado nada bien. Primero, de lo que entiendo, usted dice que no hay vida cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide, sino cuando se implanta, que es 14 días después. Claro, ahí viene la controversia, ¿no? Aunque yo no me interesa la controversia, quiero su opinión. La parte científica es que hay vida en el momento en que son 2 gametos. Dos gametos. ¿Qué es eso? Es la mitad del cromosoma que tiene el óvulo con la mitad del otro cromosoma que tiene el espermatozoide. Si unen 23 y hacen 46. 23 hace 46, es un ser vivo. Desde el punto de vista científico, es un ser vivo. ¿Usted comparte esa opinión?
Se ha demostrado que lo es. De hecho, esa no fue mi pregunta. Yo le pregunto, si yo sé lo que se ha demostrado, yo quiero su opinión como médico frente a eso. Claro, como médico frente a esto, que defendemos vida y defendemos todo, lo que sea alrededor de la vida es una vida, definitivamente. Sí, lo es. Cuando ocurre una violación y se produce la fecundación, ¿hay vida desde que el espermatozoide del violador ingresó en el cuello del útero y fue para arriba? No, se junta con el óvulo de la víctima? Sí. Hay vida desde ese rato. Desde el momento en que penetra su zona pelúcida, que se llama la protección del óvulo, ingresa, deja su información, a partir de ahí ya se considera vida. ¿Cuánto tiempo tarda ese espermatozoide en encontrar el óvulo? Bueno, de eso fue una muy buena pregunta. Hicimos trabajos hace mucho tiempo atrás. A los 10 minutos se ha demostrado que el espermatozoide con un buen moco cervical se encuentra viajando en la trompa de falopio y en todo el resto del peritoneo, en el caso de la mujer. Entonces se tarda menos de 10 minutos en probablemente fecundar. En que encuentre el óvulo en el cual introducirse. Así es, en buenas condiciones. La pastilla del día después a una mujer violada que no quiere tener embarazo, no sabe siquiera si va a estar embarazada o no, simplemente no quiero estar embarazada de un violador, punto. ¿Se le puede aplicar o administrar en ese rato y eso si se produjo ya claro, ya ahí resulta, la unión? Resulta ser que la pastilla del día después se comporta como un abortivo. ¿Sí? Porque lo que va a hacer es un sitio tan inhóspito para que no se siga produciendo la fecundación. Entonces, interrumpe su proceso de fecundación. Ok, es decir, ese tránsito de 14 días que usted describió hasta la implantación lo impide, no se produce. Lo impide, así es, lo impide. Y es más, la carga de la pastilla del día después es tan alta de un preparado, el levonorgestrel, que produce destrucción inclusive de lo fecundado. Ok. En el mejor de los casos. Porque a veces no sucede eso, simplemente hace inhóspito, pero este embrión, célula realmente, porque se llama mórula, el nombre científico, va viajando y se logra implantar, aun que tenga sitios muy inhóspitos. Ahora, si veamos la descripción gráfica que nos ayuda a entender mejor esto que primero textualmente usted ha descrito. Lo va haciendo a medida que lo vea, doctor. Sí, adelante. Sí, ya, no, él lo vio ya antes y lo puede narrar mejor que yo. Usted nos va describiendo qué es lo que vemos en cada paso de esto. En este momento estamos viendo la puesta ovular en el cual el óvulo salió del ovario. Ahí viaja a través de la trompa de falopio. Su zona, si ven esa serie de corpúsculos amarillos, se llama zona pelúcida, en donde los espermatozoides comienzan a enfrentarse. Miren que son celestes. El espermatozoide celeste quiere decir que tiene una capacidad de penetración, que lo está haciendo en ese momento. Atraviesa la primera capa y luego ingresa perdiendo su cola. Ahí podemos ver gráficamente cómo ingresa, pierde su cola y deja en la cabeza la información genética de, en este caso, el progenitor. ¿Sí? Y esta se va a combinar directamente con los 23 cromosomas que tenía el óvulo. Y a partir de ahí, si se ven que las células comienzan a cambiar, está la mólula, la blástula, la glástula y todos los demás, se llaman pronúcleos. A partir de aquí ya genera vida, o sea, ya es un organismo que está sabiendo y sabe lo que tiene que hacer y tiene que ir clivando sus células para transformarse en un ser vivo luego. Ok, completemos esta primera parte. Enseguida Silvia Buendía e Inés Manzano en ese orden, pero antes algo adicional. Un médico que administra una pastilla el día después a una víctima de violación, ¿está practicando un aborto? Con el consentimiento de ella y bajo preceptos normales, sí. Sí. ¿Usted lo ha hecho? Éticamente tienes la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. O sea, es cuestión tuya, dependiendo de la situación que se encuentre. Cuando alguien acudió a pedírselo a usted, ¿qué ha respondido? Doctor, me violaron. Yo no quiero tener un ser de este individuo, sea mi marido, mi novio o un delincuente. Lo que se hace es que dentro de las burbujas que uno pasa en su consultorio médico privado, ¿sí? Lo cual deberíamos salir un poco más hacia la parte comunidad, y de hecho también las universidades deberían de pronunciarse más al respecto como entidades científicas. Lo que se hace es, bueno, se hace una examinación, veamos cómo está, porque una cosa, como te dije, es fecundar, otra es implantar. Muchas de fecundaciones no se implantan y se producen microabortos ultra precoces, que se llaman, que son aquellas reglas que se fallaron un poco, que tuvo un ligero atraso y de pronto viene una menstruación muy fuerte.
son microabortos demostrados. En casos específicos como este tipo, intento disuadir en la mayor medida posible. Porque bueno, nosotros con el único código que tenemos es el juramento hipocrático, en el cual dice primum non nocere, y no aplicar ninguna sustancia abortiva en este caso. Ya, pero con todo respeto, en el momento que usted consigue disuadir a la paciente, no lo está sometiendo a la tortura que significa tener el hijo de una relación no querida. Definitivamente sí, porque estamos olvidando algo que es importante, que es la salud en general de la mujer. Y la salud no solamente física, la salud es psicosocial. Y a la vez a la inversa, doctor. Sí. Cuando ella acepta la propuesta después que usted la hace reflexionar, ¿no está usted cometiendo un delito según la legislación ecuatoriana? Totalmente, por eso lo definiste muy bien como una tragedia humana desde hace siglos de siglos. Bueno, de eso vamos a seguir hablando ahora, con la crudeza y la valentía de invitados como Francisco Mena. Créanme que, no sé si se nota, pero a mí el tema me lacera y me interesa profundamente. Viene enseguida Silvia Bueno. Proseguimos en este encuentro veraz para examinar un aspecto concreto de la reforma que se está debatiendo sobre el COIP en la Asamblea, por la cual se debe despenalizar el aborto en el caso de que una mujer lo pida o lo practique o se lo practique y resulte embarazada producto de esa violación. Tiene usted 2 minutos sin interrupciones para completar lo que expuso al principio, Silvia. Ya. De nuevo, el Estado que no pudo precautelar la integridad física y sexual de una mujer o de una niña no puede revictimizarla mandándola presa. Eso es lo que se está debatiendo en este momento en la reforma al Código Penal. Nadie dice, y no lo dice la reforma, vamos a hacer que sea un método anticonceptivo el aborto. Eso es falaz. Eso es irresponsable decirlo. Lo que estamos diciendo es, en este momento ya existe la posibilidad que una mujer que fue violada y tiene discapacidad mental pueda acceder a un aborto legal. Queremos que eso también se amplíe para las mujeres, no importa si son discapacidad mental, si no tienen un tipo de discapacidad mental. Ese es el tema. ¿Es eso o el Estado la manda presa hasta 2 años por abortar a una mujer violada y la revictimiza? Y lo importante, también hay que decirlo, ya es legal el aborto en el Ecuador desde el año 1938 en estas 2 causales. Lo que se está estableciendo ahora por consejo, observaciones de 5 comités internacionales de derechos humanos que nos dicen al Ecuador, por lo menos hace 10 años, una y otra vez, señores Ecuador, hay acuerdos mínimos que un Estado tiene que llegar para precautelar la violencia que sufren las mujeres y no revictimizarlas. Por lo menos, casos de violación, incesto, niñas embarazadas, que se considera, según el Comité de Defensa de los Derechos de los Niños, como un aborto terapéutico, porque el cuerpo de una niña menor de 14 años no debería estar embarazada, no debería parir. Entonces, señores Ecuador, por favor, reformen su ley penal. No están desincentivando el aborto, están teniendo un mayor problema, que es el aborto clandestino, que afecta a la salud de las mujeres y de las niñas. Entonces, por favor, mínimos: violación, incesto, niñas embarazadas, grave malformación del feto que sea incompatible con la vida extrauterina. No estamos hablando del labio leporino, también lo dicen, no, no es eso. Grave malformación del feto que sea incompatible con la vida extrauterina. De eso estamos hablando. Y se reduce en la pregunta que tú hiciste al inicio. ¿Debe el Estado mandar presa a una mujer violada que decide abortar? Ya abortó, por si acaso. No hay 2 vidas que salvar. Estamos frente a un hecho de violación y aborto. La señora ya abortó. Concluyeron sus 2 minutos. Tengo una avalancha de preguntas, voy a tener de tratar de plantear las prioritarias. Dale suave. Ya. Primero, Silvia, ¿cómo saber por parte de quién va a practicar o inducir el aborto que esa mujer en efecto fue violada, para que el tipo penal se encancille en esto que no implica sanción? Correcto. En el caso de las niñas menores de 14 años se produce una violación estatutaria. El artículo 171.3. Si toda niña menor de 14 años, aunque sea con un novio, se considera violada. Toda niña menor de 14 años que tiene sexo con un adulto mayor de 18, eso es una violación estatutaria. Si no es tiene con un novio de 16 años. Si es con un novio de 16 o de... No, si es un novio de 14, 13, 12, 16, no es un delito. Delito es el mayor de 18 años porque ella no tiene capacidad sexual de consentir. No tiene capacidad legal. Sexual, no, tiene capacidad sexual de concebir. De consentir legalmente.
¿Qué es la capacidad sexual de consentir? La capacidad sexual de consentir es cuando el Estado dice jurídicamente, usted puede decidir tener relaciones sexuales con un adulto. Usted está formada, usted está madura, usted lo puede decidir. De acuerdo. Una niña menor de 14 años, por más que esté enamorada, porque a mí me dicen, es que hay niñas de 13 que se enamoran, de 10 se enamoran del papá, del profesor. No, esa niña no tiene edad y la otra, para consentir. Esto bien en el caso de las niñas, está claro. En el caso de las mujeres adultas, mayores de 18, ¿cómo prueban que en efecto fueron violadas por un delincuente? Es mucho más fácil, supongo yo, que por su pareja, sea novio, sea esposo, porque la violación es sexo sin consentimiento de la mujer, sin la víctima. Exactamente. ¿Cómo lo prueba? En los protocolos de países que han despenalizado el aborto por violación, te hablo de Colombia, que lo hizo en mayo del 2006, se hace una denuncia. Yo denuncio que me violaron. Entonces, puedo con esa denuncia, eventualmente estoy embarazada, mire señora, a mí me violaron, vaya ahí. Ya, tenemos lo de Jessica Jaramillo aquí, ya, para ponerlo durante la entrevista con Silvia. Ya. ¿Por qué te lo quiero hacer ver? Esta es una señora que fue la administradora del contrato para investigar la muerte del caso Gabela. Y fue violada en Esmeraldas. Ella presume y cree ahora que como parte de una maniobra disuasiva para que ella no prosiga con eso. Y me contó en una entrevista reciente, ahora Quemarropa por Ecuador en Vivo, qué sucedió cuando ella acudió a pedir una cuestión como la que dice Silvia, a hacer una denuncia y a recibir un examen médico. Véanlo. Esto lo que tengo yo aquí es lo que encontré ahora en Esmeraldas por mi caso, porque en mi caso particular jamás se investigó, jamás se investigó. Entonces, esto a mí me pasa en el año 2015 y sucede que ahora, 3 años, 9 meses más tarde, hace 15 días, yo rindo por primera vez mi testimonio anticipado y se hace la reconstrucción de los hechos del evento que a mí me sucede en Esmeraldas. Hay en el examen médico legal que consta aquí, que esto es lo que yo tengo aquí, el examen médico legal determina la fecha de los hechos, claro que hay algunos errores, determina quién es la perito médico legista que me hizo para probar, porque para nosotros es esencial, para mí en particular es esencial probar la existencia de los hechos. Correcto. Estoy clara que es muy probable de que no avance más el caso, porque aunque haya tenido las muestras de todo lo que se me recogió esa noche en el examen médico legal. ¿Incluían fotografías? Habían fotografías. A mí me tomaron fotografías. En el expediente no vi las fotografías. ¿Estaban las magulladuras? En el expediente ahora no vi las fotografías. ¿Encontraron semen? No conozco ese detalle específico, pero ¿Sí le hicieron ese examen? El informe recoge que... Solo una muestra de lo humillante que es esta cuestión. Claro. Yo estuve, mi gran amiga Jessica Jaramillo, yo estuve con ella en el año 2016 en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, acompañando su caso en el Pleno. Y lo que ella le dice a los expertos de derechos humanos de la ONU es, señores, me violaron 3 hombres en Esmeraldas. Estuve horas de horas siendo violada. Cuando logro escapar, porque le iban a matar. Pero va a denunciar, no recibe una ayuda inmediata. Tiene que sufrir la horrible humillación de que la humeen, la desnuden, le tomen la foto. No tiene apoyo tampoco del sistema de administración de justicia. De las dos cosas. Y usted está a favor de una reforma que obligaría a las mujeres, para denunciar o probar que fueron violadas, pasar por todo este vejamen sin el soporte técnico legal necesario. Pero es que lo que pasa es que tenemos que empezar a hacerlo, porque esa es la responsabilidad del Estado. En el año 2016, ya en las observaciones al Estado ecuatoriano, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por el caso de Jessica Jaramillo, nos dijo, por favor, no solamente despenalicen en caso de una violación, denle las facilidades a la mujer para que denuncie y acceda al aborto legal. Viendo esas dificultades que hay, y que si se da la reforma no se podrán implementar enseguida, ¿no debería propender la reforma? Y qué bueno, aquí tenemos un ginecólogo y luego vendrá, a que baste el informe de un ginecólogo para habilitar el aborto? Así se hace en Colombia. Eso es el protocolo. Y el ginecólogo asume la responsabilidad de decir, en efecto, de mi examen yo detecto que aquí ha habido una violación. Sí, porque además hoy dicen, es que vamos a tener que esperar la sentencia. No, en Colombia no se espera la sentencia. Se hace con la denuncia y el informe pericial eso de las mujeres médico. Que en verdad reportan una violación y las que mienten. A ver, un derecho, aún en el evento no consentido, que se pueda abusar de ese derecho,
eso no es razón suficiente para negar el ejercicio de ese ¿Cómo derecho. filtrar las mentiras? Alguien se resintió con el marido, de repente resulta que sí quiso, pero para vengarse no quiso y fue. De paso, las broncas más grandes, y no lo digo felizmente por experiencia propia, lo aclaro, pero provienen de las parejas que se han amado o se han casado, en los dos sentidos. La ex esposa resulta la peor enemiga, el ex esposo el peor enemigo. He visto procesos en que se dicen y se hacen y se inculpan de cosas que de paso nunca sucedieron. Hay un principio general en el derecho que se llama el principio de la buena fe. No podemos actuar desde la mala fe, nos obliga la Constitución a actuar desde la buena fe, pero en el evento no consentido, que hay una monstrua que se pelea con el marido, va y lo acusa de violación. En este momento en el Ecuador sí existen todos los mecanismos y las regulaciones necesarias para que una denuncia falsa pueda determinar. El otro, se van a disparar los casos de aborto por violaciones adjudicadas, engañó al ginecólogo o no fue violación y luego le quiso adjudicar que fuera violación, y lo que ustedes quieren evitar se va a aumentar. Es decir, abortos sin las debidas precauciones que atenten contra la salud de la mujer. Eso no solamente que no sucede, sino que yo en septiembre de este año vine a este mismo canal y presenté los informes de que esto no sucede, caso uruguayo en el que se despenalizó, no solamente en violación, en todos los casos. ¿Cómo se hace? Así. Sí, correcto. Y bueno, no solamente que de este caso, sino que de los 184 países, donde se hizo este estudio, saca Patricia Estupiñán ahora en vistazo, que tú leíste el reportaje, y se determina que no suben los casos de aborto. Ya veremos luego otras estadísticas que en cambio tengo para contrarrestar eso. Hay un estudio de Finlandia y una investigación que hizo recién para la Iglesia Católica, pero un estadístico fenomenal que es Eduardo Reynoso, se averiguo para quién fue hecho el estudio. Una cosa más legal, antes de venir con Inés Manzano. ¿No requeriría esto una reforma constitucional? No. Porque, ¿qué dice el artículo 45? Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano. Por eso le preguntaba al médico si ahí tenemos vida humana. Hay un ser humano, no hay una persona en estado de gestación. Además de los específicos de su edad, el Estado reconocerá y garantizará la vida. Aquí ya dice la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. No se debe reformar este artículo constitucional y por lo tanto aprobar esa reforma del COIP sería inconstitucional. Carlos, el aborto ya es legal en el Ecuador. En los dos casos que usted dijo. Pero igual es legal. Con ese artículo 45 podría pensarse que siempre y en todo lugar el aborto es penado en el Ecuador. Eso no es cierto. Pero además, eso no se se contradice con otro artículo. No se contradice. El artículo 43.3, dos artículos anteriores. Dice el 43.3, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral referente a las mujeres embarazadas y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Es una garantía que debe dar el Estado. Es una garantía prioritaria sobre su salud integral y su vida. ¿Quién dice prioritaria? Ahí dice prioritaria, ¿verdad? Léela. You find it out. Usted encuentra, ¿dónde dice prioritaria? Aquí dice, el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en el periodo de lactancia los derechos a 3, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. O sea, prevalece la vida de la madre. La garantía de la vida de la madre por sobre la vida del ser engendrado. Ya vamos a ver si ¿Por qué? No, después, no. Dale suave. Vamos con Inés Manzano, que tiene un punto de vista distinto. Correcto. Ya proseguimos con esto. Enseguida con Inés Manzano, abogada, y un tercer punto de vista sobre este tema. Pero antes, pedimos a Golden Analytics un reporte sobre cuál es la tendencia de comentarios en redes sociales respecto a esta materia entre el 3 y el 9 de enero. Y vean cómo al principio tiene picos de atención cuando la Asamblea lo iba a tratar, aunque ese día se fueron por el tema del diésel. El 3 de enero cae y luego vuelve a subir hacia el 6 de enero. Tienen la cantidad de menciones de arriba, la audiencia que tuvo, los usuarios y los más activos influencers o tuiteros en ese tema, que son Amparo Medina y Silva Buendía, más la agrupación Provida. El siguiente es muy interesante. Los hashtags bajo los cuales se discutía esto eran aborto por violación, salvemos las 2 vidas de Ecuador, Ecuador es vida, salvemos vidas de Ecuador y los porcentajes. Pero fíjense ustedes ahí como la mayoría de personas que participan en ese debate es 61% hombre y 38% mujeres. Y abajo, en el intermedio, en las edades de las mujeres solo se activan en la discusión en redes sociales. Vuelvo a insistir que es una parte de la opinión pública. Aquellas entre 18 y 40 años, las de más de 40, 0. Y de los hombres, solo aquellos entre 18 y 25.
últimos, estos son los tweets relevantes de influencers y destaco el de Marcela Guiñaga, que dice: pido a los electores preguntar a los candidatos si están de acuerdo en despenalizar el aborto en caso de violación o despenalizar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Pido a Inés Manzano que complete sus siguientes 2 minutos sin interrupciones, lo que empezó a decir antes. Bueno, bienvenida, Inés. Gracias por la invitación. Yo siempre voy a estar, bueno, yo soy una de las abogadas pro vida y siempre voy a estar a favor de la vida. No importa en este caso el tema de la violación, ¿no? Porque no importa la violación, porque eso es una tragedia social. Pero la vida es importante salvaguardarla. Yo he abortado. Lamentablemente se murió un bebé en mi barriga a los 4 meses y es absolutamente traumático. Y por el otro lado, también acudí a hacer inseminación artificial. Entonces sé que mis chiquitos y los doctores que se dedican a eso piensan que hay vida desde la concepción y desde la fertilización, por decirlo de alguna manera. Y como el cigoto va como digamos, las células se reproducen muy rápido. A los 3 o 4 días te dicen: señora Manzano, aquí está su hijo, y te lo implantan. Y de ahí viene una parte en que la medicina no puede hacer nada, sino que yo creo que es una obra de Dios si quiere que se implante o no. Esto lo hago porque, y lo digo porque el aborto, vuelvo a decir, no puede ser una solución a un trauma que ya es la violación. Porque el aborto es otro trauma. Para quienes hemos pasado, no porque, en mi caso, como lo estaba explicando, de todas maneras es doloroso, es terrible, y el cuerpo de la mujer lo que sucede es que tu cuerpo no está bien hasta después de mucho tiempo. Y si psicológicamente no has sido acompañada, imagínate lo que puede pasar. Ahora, ese tema de la violación por aborto, porque yo quiero ir al tema específico, al aborto por violación. Las estadísticas no dan para decir es menos del 0.1% en todos los países del mundo. O sea, no existe esto de que vamos a hacer que todas las mujeres han sido violadas y entonces todas las mujeres salen embarazadas. Okay, ya seguimos tema. con eso. Completó sus 2 minutos. Gracias. A propósito de estadísticas, voy a citar unas sobre el estudio que mencioné de Eduardo Reynoso, pero antes de aquello, yo estoy a favor de la vida, del ser engendrado allí, pero de arruinársela a la que fue violada. Inés, usted dice: yo me hice un aborto, yo no digo que él se lo arruine, no sé a quién. Pero usted no se hizo el aborto a los 4 meses por violación, usted quería tener ese niño. Sí, pero te estoy hablando de cómo sufres por un aborto. Porque el tema en este caso fue un embarazo deseado por usted. Está bien, pero tú tienes un sufrimiento que es la violación y el otro sufrimiento va a ser el aborto. No. Y además, pero es un sufrimiento mayor tener ese producto de esa violencia contra la mujer 9 meses no queriéndolo. A ver, pero te estoy hablando de estadísticas. ¿Cuántas mujeres embarazadas han salido por violación? Vamos a eso. Según las estadísticas que usted mencionaba... ¿Cuánto es? 0.01%. Un poquito más. Y esas personas que son unas mujeres que tienen todo el derecho de desarrollarse, de integrarse en la sociedad, tenemos otro problema. La causa, o sea, mira, la violación ni siquiera es castigada con pena de muerte. Pero el producto, el pobre niño, el indefenso, el bebé, le estás aplicando pena de muerte al momento de que abortas. Entonces es absolutamente atroz que seamos tan, digamos, duales en que o defendemos la vida desde la concepción o no la defendemos. Okay, ¿y qué hacemos con la mujer que, porque sea un delito, decida tener el producto de una violación o porque no encontró asistencia suficiente? ¿Qué hacemos con esa mujer esos 9 meses? Mira, ahí el Estado tiene una falencia gravísima y me encanta que me hayas preguntado esto porque el tema de la justicia no está funcionando. Entonces corrijamos primero la justicia hasta poner en marcha esa legislación. Tienes que corregirla. Esa decisión de ustedes. Tienes que corregirla y tienes que hacer otra cosa más, que es la mujer embarazada y sobre todo las chicas adolescentes. Hay que ver de dónde salen estos embarazos adolescentes. Pero por un lado, el Ministerio de Salud les está diciendo
buscando cómo preocuparse de su actividad sexual temprana y por el otro lado, me explico, entonces ¿Y sabe cuánto tiempo va a tomar corregirlas? ¿Eso? Mira, las políticas públicas hoy en día no tienen al ser humano en el centro de esa política por pública. Lo mismo. Y por lo es un tanto, problema estructural, por un lado, de políticas públicas, y otro problema cultural. Bueno, sí, tienes un problema cultural y hasta que eso un problema se subsane, institucional. ¿Una mujer violada que siga teniendo a su hijo? A ver, a mí sí me gustaría ver testimonios de mujeres violadas que han tenido a sus hijos después de eso. De paso. Y creo que en ese caso me remito a las pruebas, digamos. Tengo uno que lo mostraremos. Las secuelas posabortos las hay, existen, son de verdad. Mi primer aborto lo tuve a los 16 años, pensando como todo el mundo piensa, como todas las mujeres podemos pensar si es verdad con mucho miedo y de pronto pensando en qué es la solución. Mi segundo aborto lo tuve a los 20 años de edad, pero ya había tenido un hijo después de mi primer aborto. Sin embargo, estas secuelas yo las pude descubrir y existir ya cuando ya tenía un hogar formado con 3 hijos, ¿ya? Y cuando yo descubrí esto, porque escuché en algún momento a alguien hablar de las secuelas posaborto y yo vi que todo eso que había pasado en esos síntomas que existen, los había pasado yo, estaba pasando yo en mi vida. Realmente tenía un hogar totalmente destruido, tenía unos hijos hermosos, pero yo no podía darles, no sabía que realmente los estaba lastimando cada momento. Y todo eso se debía a estas secuelas posabortos, el trauma de desamor que a veces uno tiene con ellos. Por el otro lado, yo vuelvo a insistirte, ahí hay una vida humana y el cuerpo humano, yo no soy médica, pero yo he pasado por este tema, el cuerpo humano es tan maravilloso que lo que te dice, y la especie humana es la que más necesita cuidado durante sus primeros años, porque no se puede valer por eso por sí solo. Y lo que está haciendo es que en el cuerpo de la mamá le da, lo nutre, etcétera. Cuando hablamos de embarazo adolescente, tenemos problemas de desnutrición, malnutrición. La mortalidad materna ha bajado, estamos en verde de acuerdo a Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los embarazos adolescentes han subido y eso es lo que tenemos que evidenciar. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Dónde tenemos el problema? El problema es drogas, el problema es actividad sexual temprana. Causas, y lo que yo estoy diciendo, que es loable, por supuesto, lo ideal sería evitar un embarazo no deseado, ya sea por problemas culturales, educativos, ignorancia o por violación, lo ideal. Sí. Pero sucede en el caso de la violación. Hasta que esa transformación que usted reclama se dé, ¿qué hacemos con las mujeres que no quieren tener? Bueno, una de las reformas podría ser ayudarlas a ellas a dar en adopción a los niños si es que ella es una madre embarazada violada. O sea, 9 meses de tortura y se va a esta cosa. Los procesos, es que yo no lo veo como 9 meses de tortura, además eso es algo muy subjetivo, Carlos. O sea, en verdad yo creo que la madre, y tú has tenido obviamente como Juan, 6 hijos, claro, las 2 más chiquitas. Eso es recordarle todos los días a la mujer que fue violentada. Tengo un ser aquí producto de algo que no quise. Bueno, tienes un ser humano que la condición de tu ser humano y de ser mujer hace que tú tengas un bebé, un ser que tienes que proteger, darles tus minerales, tus vitaminas, inclusive tus hormonas en algunos momentos. Es difícil, pero tú tienes que concientizar que hay una vida. Sí, lo entiendo. Yo fui parte de eso en algún momento dentro del vientre de mi mamá. Entonces, lo que quiero ver es que nadie puede decir producto de una violación de tu papá, tu mamá, pues. Te puedo mencionar muchísimos casos, y la mayoría, porque sí hay casos en los cuales las madres tienen con su hijo violado recordación del momento, pero la mayoría, 99.9%, son felices con sus hijos. Algo más. Sobre las estadísticas quiero abonar en la línea que tú mencionabas. Perdonen el tuteo, pero somos viejos conocidos, aunque discrepantes. Somos conocidos antiguos, viejos, no es Inés, soy yo, ya, en este tema. De las mujeres que abortan, según esta estadística, apenas
es de Elard Koch, de Epidemiología del Aborto y su Prevención en Chile, por si acaso, se refiere allá. Apenas 2.1% se dan por abuso sexual, que es donde podrían marcarse la violación. Por coacción de padres o parejas, el 44%, por medio de la reacción de padres o pareja, 20%, por razones económicas, 22%, y recién viene ahí por abuso sexual. Un tema. El otro tema, la adopción como opción propones tú. ¿Cómo facilitarla en el Ecuador para que algunos lo piensen? Tiene que hacer un cambio en el Código de la Niñez porque está prohibido. Y por ejemplo, la Fundación, por ejemplo, de la Adopción de Nuestros Niños, que la lideraba Isabelita Novo hace muchos años, tuvo al final del día que cerrar porque la adopción en el Ecuador es muy complicada. Son casi 3 años. Y este tema está prohibido en el Código de la Niñez. Entonces tendrías que hacer ese cambio para facilitarlo. Pero adicionalmente, es que tú no puedes mirar aislado el caso solamente de la violación y meternos en ese tema, sino qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué las chicas no...? Es que tienes pobreza, tienes falta de empleo, tienes drogas. Perfecto. Cuando nos juntemos todos otra vez, lo vamos a debatir. Estamos con Francisco Mena, ginecólogo, Inés Manzano, abogada, y Silvia Buendía, defensora de los derechos de las mujeres. Enseguida retomamos la discusión, pero otra vez con el panel que ustedes acaban de escuchar en Entrevistas Individuales Integrado. Antes, pone un poco de contexto de cómo ha ocurrido esto en los últimos días a manera de noticia María Fernanda Perrón en la siguiente reseña. Abortar en caso de violación, ¿derecho o delito? El debate iniciado en la Asamblea Nacional no es exclusivo de ella. La sociedad civil, activistas y organizaciones sociales se suman a la discusión en la que evidentemente no hay puntos medios y donde las posturas obedecen a razones legales, situación emocional, comportamiento ético y convicciones religiosas. Mediante comunicado, la Iglesia Católica ve una oportunidad para que temas sensibles sean debatidos e invita a liberarse de toda posición fundamentalista. Conversamos con el padre Rómulo Aguilar, ex vicario de la catedral, para que nos explique qué significa o cómo debe ser asumida esa posición. El problema es que el cigoto, una vez que ya está fecundado, la vida humana ya es otro ser, que tiene un hospedaje por un tiempo en el útero de la mujer, en el vientre de la mujer, pero que no es de la mujer, no es de la persona. No tiene la mujer, no es su uña, no es su dedo, no es su ojo, no, es su hijo sí, pero un hijo que tiene simplemente una transición de 9 meses en los cuales tiene que estar allí hasta que viva y luego sale. Por lo tanto, en ese sentido, pues, el violador y la violada es un victimario de una víctima. Pero ¿qué culpa tiene el efecto de esa violación? Pese a todo, y la historia lo cuenta, Rusia fue el primer país en autorizar el aborto libre y gratuito. Según datos de la ONU, 58 países lo permiten a petición libre de la mujer, 134 lo hacen con limitaciones y 5 con prohibición absoluta, incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer. En Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia lo permiten por violación e incesto. En Ecuador, en caso de riesgo para la mujer o por violación cuando se padezca discapacidad mental. Pero si la Asamblea aprueba la despenalización, ¿habrá que cambiar la Constitución? Se lo consultamos al doctor Fernando Yávar, exmiembro del Consejo de la Judicatura. Sí, esta reforma realmente debería surgir desde la reforma al Código Orgánico de Salud, porque hay muchos tópicos relacionados con consentimiento informado, con objeción de conciencia, que tienen que ser abordados desde esa perspectiva sanitaria. Y al final, en esa disposición, establecer normas reformatorias al COIP. Al fin del día le estamos dedicando 2 líneas al tema del aborto, cuando tiene una gran cantidad de posibilidades y de escenarios que tienen que ser regulados. Lo cierto es que en 3 años, 184 mujeres que abortaron por diferentes razones fueron sentenciadas. 2.000 niñas y adolescentes son forzadas a continuar con embarazo producto de una violación, según casos reportados en la Defensoría del Pueblo. Y en 4 años, 18.154 mujeres denunciaron en la Fiscalía que fueron violadas.
Un estudio multidisciplinario liderado por Esteban Ortiz, investigador y docente de la Universidad de las Américas, dice que de cada 1.100 nacidos se practican 115 abortos. Esto demuestra que la ley, aunque prohíbe, no lo impide. Si se despenaliza el aborto por violación sin establecer los filtros necesarios, es posible que abortos por otras causas se camuflen. Por el contrario, si se mantiene la penalización, los abortos continuarán, porque al final esta decisión no atraviesa por la legalidad. María Fernanda Perrone, Veraz. Aclarado esto y refrescado esto, doctor, por la intervención de nuestras dos abogadas se me viene una cantidad de preguntas que considero fundamentales. ¿Qué trauma es mayor? ¿El tener un hijo no deseado producto de una violación, 9 meses, o el sufrir el aborto por esa violación? De su experiencia. Claro. Sí. Una excelente pregunta. Complicada, ¿no? Sí, vuelvo a hacer la palabra terrible. El problema radica en que aquí sucede algo muy interesante, ¿sí? En el momento en que la persona es violentada, contra su voluntad fue procreación de un bebé. Es verdad, primero mi experiencia lo ha visto rechazado, se ha visto hasta sucia, entre comillas. Pero llega un momento en que algo como que se activa dentro y sale de madre, ¿no? Este instinto materno llamado así. Y te diría que dentro de lo que se maneja a nivel consultorio, uno siempre es vamos, ¿sí? O sea, lo que tú decidas es, pero que hay una vida. Mi pregunta ¿qué es peor? Es que es peor, no que es mejor, porque aquí no hay nada más peor mejor. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Eso va directamente proporcional a lo que sienta la persona. ¿Cuál es peor? Okay. Sí, la ética no te lo va a decir. Un efecto postraumático en la mujer que aborta un hijo violado. Es relativo realmente. Porque en la que aborta un hijo querido, supongo lo que debe ser. Inés acaba de contar su experiencia. Totalmente desolador. El hijo que se pierde, producto de que se quiso... De eso no quiero ni discutir. Pero el día lo otro, ¿existe ese cargo de conciencia, ese atormentarse, el que este ser no tuvo la culpa? Los dos extremos, ¿no? Unos se liberan de este trauma total, o sea, es como que al fin salí de esto. Y viene a ser un alivio. Exactamente, se sienten aliviadas de este mal proceso que fue. Y la otra es que eventualmente no pueden despertarse al día siguiente, porque sienten el remordimiento de haber tenido que llegar a esta instancia. Otra vez, de su experiencia, ¿cuál de las dos prevalece? Yo creo que ninguna de las dos. Las dos se mantienen exactamente igual y depende del constructo cognitivo de la persona, o sea, qué es lo que la persona se haya aprendido en su casa. Ok. Inés Manzano dijo, en otras palabras, sin referirse a ti, que tú estás apoyando la pena de muerte, porque eso es lo que se está haciendo con una vida cegada de esa manera a cuenta de que fue engendrada violentamente. No lo vi de esa manera, pero en todo caso, si me dicen a mí, y si me dicen en efecto, tú estás apoyando la pena de muerte, yo no estoy apoyando nada. Yo simplemente estoy apoyando que cada mujer decida. Lo está diciendo Francisco hace un momento, yo estoy totalmente de acuerdo porque en mi experiencia, a mí me pasa lo mismo que Francisco. Yo acompaño abortos. O sea, yo no tendré la experiencia de 3.000 niños nacidos, pero tengo la experiencia de acompañar mujeres que han abortado y que abortan. Producto de violación. No nos vayamos de ese tema. No producto de violación. Cualquier mujer que en el Ecuador no desea un embarazo tiene acceso al aborto clandestino. Lo sé, no, pero ahorita no nos enfoquemos, como dije al principio, el tema específico. También tengo esta experiencia. Entonces, todo depende de la mujer que abortó. Y Silvia, ¿qué sientes tú en las mujeres que has acompañado un aborto porque han sido violadas y lo han querido, como reacción posterior? Con toda franqueza, ¿qué ves más? Lo que yo le decía a él, un alivio por decir, Dios mío, perdóname, salí de esto, o decir, debí haberlo tenido. Con toda franqueza, la mujer que quiere tener un hijo lo tiene a pesar de ser violada. Las mujeres que yo he acompañado, que han tenido abortos de violaciones, muy aliviadas, súper aliviadas. ¿Por qué? Porque aquella mujer que se presenta como el aborto lo peor que le puede pasar, lo tiene. Lo tiene siempre a pesar de la violación. Inés.
¿Qué quieres que te diga? Que comente si lo que han es- dicho los dos contertulios. Sí, Silvia está dándome la razón. ¿En qué sentido? Primero que la vida se debería de respetar. Hay alguien con solamente un caso de una mujer violada que asume el reto de ser madre, valiente, y de dar a luz y tener ese niño es maravilloso. Yo siempre voy a estar a favor de la vida. ¿Y en verdad, valiente o presionada por la cultura y la iglesia que la no sé convierte... qué tiene que ver la iglesia aquí. No hemos puesto que culturalmente la presiona, o sea, te hace sentir una Mira, pecadora, una criminal. Pero vuelvo a decirte, Carlos, por todos tener estos el son producto temas de un crimen. subjetivos. O sea, una de las cosas que más necesitamos en el Ecuador y que las necesita el doctor, tú para tu trabajo, Silvia para su activismo y yo, es información de verdad, estadística, y que todas a esas eso cosas iba. que tú estás diciendo en verdad se reflejen en una estadística. Eso porque iba. no tenemos. O sea, vamos Y- a proceder de lo que diga la mayoría o la minoría ahora. Esto es un problema de mayoría o de minoría. No es un Hay problema. veces que Pero la te voy a minoría decir, tiene la en razón. tus- Y hay veces que la mayoría No. está equivocada. Primeramente, yo, en el tema de salvaguardar la vida, yo no puedo hacer de casos de violación, que son la excepción, la regla general. Refuta ¿Ya? eso, perdón, refuta eso. Que no estamos hablando de eso. Ya la mujer violada abortó. Ya no tienes nada más que decidir si va presa o no va presa. Y ese es el tema. Lo que se está decidiendo ahora es, ¿vas a ir hasta 2 años presa o no lo vas a hacer? Que la adopción, que cómo te vas a sentir, que vamos a ver las estadísticas, ya eso ya fue. Yo no entiendo, yo no entiendo eso de que ella abortó. Claro. O sea, discúlpame, estamos hablando la del tipo legislación penal. es sobre eso. No, Obvio. Si debe despenalizarse es verdad, a una pero mujer es que la discusión se que- practicó un aborto A ver. por, Ya fue. por violación. Ya, está bien. Yo está matando a alguien. O Va sea, presa, está matando a un ser humano que tiene la posibilidad de desarrollarse, que es un ser humano que te necesita. Porque es que eso hay que tenerlo bien claro. Solito no puede, no es como los canguros que se desarrollan en la bolsa marsupial. No, o sea, necesita de la madre. Estás matando. Es un bebé, es un niño, llámalo como quieras, embrión, Ok, feto, ok. Sí. etcétera, Silvia, lo que si, quieras. Si alguien comete un crimen como el que he descrito, si una mujer está matando a alguien, en el dato que practica un aborto, se practica un aborto, lo pide por violación, y atenta contra lo más indefenso que en ese momento hay, que es el germen de vida humana, ¿no debe ser sancionada? No según 5 comités de los derechos humanos y según yo tampoco puedes hacer eso. ¿Qué derecho está amparando eso en el caso de las mujeres? Primero, su capacidad de decidir sobre su salud, su capacidad de decidir sobre su proyecto de vida, pero sobre todo, no revictimices a una mujer que fue violada, pues ¿cómo la vas a mandar presa 2 años después de que la violaron? Realmente eso es lo que Inés, vas a ¿no hay hacer. aquí un conflicto de derechos? No, para mí no, porque mira, tienes el... A ver, número uno, en la Constitución no hay lo que se llama una prioridad sobre un derecho sobre el otro, ¿no? O sea, tienes los derechos... pero No, sin embargo... hizo notar, pero sin embargo... en eso que- 43.3 es verdad. Silvia, que decía la el- protección prioritaria. Yo no recordaba esa palabra de paso. Pues está allí. Sí, no te la inventaste, por eso te di el texto. De la madre. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya que ya mencionan tanto a las Naciones Unidas, dice que necesitas por lo menos 8 atenciones médicas para la mujer. ¿Por qué? Porque acuérdate que esta legislación viene de los objetivos del milenio que decían que la mortalidad Sí, del materna milenio. era altísima. Ok. Y de ahí vinieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en que sale el tema de salud, pero la mortalidad materna ha reducido. Inés, ¿a tu ¿Por qué? juicio se está Por eso. sobredimensionando? Pero no porque es que la mamá es... Se está sobredimensionando el tema de los embarazos por violación para Sí, despenalizar. totalmente. Ese es tu punto de vista. Ese es Ya. mi Doctor, punto de vista, ¿qué opina sí. de los dos criterios contrapuestos que he escuchado? Bien, la Constitución, me voy a manejar un poco de acuerdo al tema, ¿no? Voy a hacer un poco de la parte científica, se voy a tratar muy puntual. Dice que éticamente es legal hacer un aborto a una persona que sea discapacitada mental. Sí. O cuyo desarrollo impida, atente contra su salud, su vida. Exactamente. Son dos casos que la Constitución despenaliza el aborto. Despenaliza, así es. Hoy en día, si tú, lastimosamente, nuestro país carece un poco de estadísticas serias, buenas, no tenemos mucha data en cuanto a eso, y la medicina se maneja hoy en día en cuanto a evidencias científicas, esto es así y esto es asado, punto.
Si tú coges este documento, sucede que el 0.8% de las personas con fecundidad normal, en edad reproductiva, son discapacitadas. Entonces dejas en indefección a 99.2% de personas que puedan ser fecundadas por violación. Entonces te queda como que, ¿cuál es el límite entre el derecho de salud de la mujer y el derecho de salud reproductiva de la mujer y el derecho de este nuevo ser que se está creando? Porque es un ser. Si ese dilema o ese debate está recién aquí en su fase preliminar, no se va a agotar nunca, seguirá abierto por siempre. Así es. Si está recién en este momento, ¿cree usted que la reforma debe postergarse o concretarse? Yo creo que sinceramente creo que la reforma en cuanto a despenalizar o no es recién la pequeña punta del gran iceberg que tiene esto de aquí. ¿Sí? Porque, o sea, otro también, usted quiere que lleguemos al fondo del iceberg para proceder con la punta, por Dios santo. Que en el momento que tú sacas la despenalización, ¿sí?, va a suceder lo que estabas anotando hace un rato. Yo voy a mentir para acceder a este aborto y zafado. Dijo Silvia que ese riesgo no existía. Qué mala idea de las mujeres. Son mínimas las mujeres que mienten. Y eso también, si les gustan las estadísticas, también está. Déjeme seguir un poquito con la idea. Claro, con la idea es esta. En que en el momento que tú estás despenalizando, se te abren unas puertas más. ¿Quién lo va a hacer? Todo el mundo, todos. ¿Quién lo va a hacer? Todo. Y esto, discúlpame, no todas las mujeres espera, no todas las mujeres, pero aquellas que quieran abortar y que quieran, van a llegar y van a decir, ¿sabes qué? Inseminación no consentida, porque ahora también esa es una causal. No la estamos tratando aquí porque tú quieres solo de violación, pero esa es la gran puerta abierta a todos los abortos ilegalizados. Démosle la otra cara de la moneda. Antes de eso, yo conduzco el programa, no tú. ¿Qué te pasa? Hay que cambiarte acá. A ver si contrarreplica. A ver, doctor, eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Estadísticamente no es cierto, pero además, cada mujer debería decidirlo. Debería ser una opción. De acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es irrefutable, y es irrefutable. 17.448 niñas menores de 14 años han dado a luz entre 2006 y 2016. Esas no están en discusión. Todos los años, según el INEC, 2.000 niñas menores de 14 años paren. Ahí están, no hay mentira. No es que todas están diciendo que las violaron, fueron violadas. Tenemos que concluir. No hay una opción del aborto legal para esas niñas y eso es inhumano. ¿Una idea final, Inés? O inhumano es hacer que un niño que tiene el derecho a nacer sea asesinado. Porque el aborto es pena de muerte, no te quepa la menor duda. Pena de muerte es matar un ser humano porque proviene de un hombre y una mujer que son. Así que yo lo llamo ser humano. Y la otra cosa que el doctor, si me permite, el doctor estaba diciendo que sí, esas chicas deberían de abortar. No deberían de abortar. Tienes que tratar el tema social principalmente. ¿Por qué esas adolescentes se están embarazando? Final, doctor. Una idea final. Sí. Esto es terrible. Es verdad. Y por lo tanto vamos a continuar en el debate. Una tragedia eso no se cierra aquí. Solo quiero, para concluir, citar estadísticas de una empresa que dirige Eduardo Reynoso, que es un especialista en... ¿Cómo se llama esto? Perdón. Marketing cerebral. Cuando las diste, Francisco, las escuché, eso no es cierto. Tengo que decírtelo. Ya. Para que quede Profits Consulting Group las hizo para la Iglesia Católica 23 de febrero al 4 de abril del 2016. Ellos denominan a este tema aprobación de la cultura de la muerte y encuentran lo siguiente, que del 2016 al 2018 ha habido la siguiente evolución en la opinión respecto a temas como matrimonio homosexual, creció la aprobación de 22 a 24%, adopción homosexual, creció la aprobación de 20 a 21%, anticoncepción, disminuyó la aprobación de 77 a 75%, aborto, que es el tema que nos interesaba, se incrementó la aprobación del 21 al 23%, y en educación de género a hijos se ha mantenido apenas en 8% la aprobación. Eso para un elemento de juicio sectorizado, como lo acabo de identificar. Sectorizado. ¿Han escuchado ustedes hasta aquí la visión del ginecólogo y la activista LGBTI, aunque Silvia pidió ser identificada como defensora de los derechos humanos y de la mujer, y la abogada ambientalista en esta materia? La mía es que lo primero a atacarse son, como de alguna manera se ha mencionado aquí, las causas de un embarazo no deseado por violación. Es decir,
combatir con educación, prevención y sanción las taras culturales que multiplican y a veces hasta justifican la violencia contra la mujer, una de cuyas manifestaciones es la violación. Si aún así la violación ocurre, que es lo que estamos debatiendo, una de sus peores consecuencias, el embarazo no deseado, puede y debe evitarse cuando la víctima lo decida con inmediata atención médica profesional. Impedir que un espermatozoide fertilice al óvulo o que, hecho esto, tenga el tránsito que explicó el ginecólogo invitado. Tercero, si ya se produce la fecundación, la víctima debe ser advertida de las diversas opciones. Por ejemplo, mencionó la adopción aquí Inés Manzano y sus consecuencias para que ella decida lo que menos la daña. Aquí no hay nada como lo que más la beneficia. Es decidir lo que menos la daña. Por supuesto, esto supone que los mecanismos para la demostración del delito sean claros, la prueba suficiente de que hubo violación, es decir, penetración sin consentimiento, pero más que eso, eyaculación adentro, lo cual es posible, incluido si que ocurre en parejas formales, casadas o no. Les recuerdo que ya la legislación actual, como también se ha dicho aquí, privilegia la vida, o prioriza, para usar la palabra, o el derecho de la mujer sobre el del ser concebido, cuando seguir con el embarazo pone en riesgo, como decía el doctor Mena, la vida o salud de la madre, o se trata de una persona demente, no se dice ahora, sino con discapacidad mental que ha sido violada. El riesgo de que despenalizar el aborto por violación lleve a que más quieran practicarlo, alegando ser violadas, o esta puerta abra más otras puertas hacia otras causales, existe, ciertamente existe. Pero si echa la trampa, echa la ley, lo que corresponde es crear mecanismos para evitarlo, pero no para postergar su modernización. Ahora, esta es, sin embargo, solo mi opinión. Que escucharon la de Inés Manzano, la de Silvia Buendía y la de Francisco Mena. Ahora fórmense la suya. Y dejen de ser espectadores de una discusión que los afecta para convertirse en actores del cambio que los beneficie. Este sábado siguiente, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo. Buenas noches.